Bienvenida, bienvenido. Hoy nos vamos de viaje a un sitio con una atmósfera muy, muy especial. Un clásico. Muy buenas. Sí, nos adentramos en las brumas de Sleepy Hollow, ¿verdad? Un relato que tiene de todo. Exacto. Tenemos aquí los textos, los fragmentos de La leyenda de Sleepy Hollow, que supuestamente encontró Dietrich Knickerbocker entre unos papeles. Eso es, una historia que nos lleva directos a ese valle apartado junto al Hudson. Un lugar, cargado de superstición. Y eso es lo que queremos explorar hoy. No solo contar la historia, que seguro que mucha gente conoce, sino ir un poco más allá. Claro. Preguntarnos qué nos quiere decir Washington Irving a través de Knickerbocker sobre ese choque entre la tradición, la superstición y los nuevos tiempos que llegaban. Ujú. Y sobre los personajes, claro. ¿Quién es Ichabod Crane, en realidad? Y ese final tan ambiguo. ¿Qué nos dice sobre cómo se crean las historias en una comunidad? Justo. Vamos a ver cómo Irving monta toda esa atmósfera, ese ambiente casi de ensueño, un poco tétrico a veces, y cómo usa los personajes, que son casi caricaturas, ¿no? Para hablar de la gente, de la credulidad, de la ambición, todo en esa joven América. Pues venga, empecemos por el principio. El lugar. Tarrytown primero, cerca del Hudson. Sí, un pueblecito tranquilo. Y con un nombre curioso, ¿eh? Tarrytown, el pueblo donde uno se entretiene. Jaja, sí. Dicen que porque los maridos paraban mucho en la taberna y las mujeres se quejaban. Eso cuenta la leyenda local, sí. Pero el sitio clave, el corazón de todo, es Sleepy Hollow, el Valle Dormido. Ahí está. Aún más apartado, más, como dices, dormido. Totalmente. La descripción que hace es genial. El arroyo que susurra, las codornices. Parece un sitio detenido en el tiempo. Casi como si estuviera bajo un hechizo, ¿verdad? Sí, sí, lo dice claramente. Un hechizo. Habla de un médico alto alemán o un jefe indio. Figuras antiguas, misteriosas. Exacto. Refuerza esa idea de un lugar marcado por algo ancestral, quizá un poco ajeno, que predispone a la gente a soñar despierta. O sea que no es solo paz y tranquilidad. Es un caldo de cultivo perfecto para la imaginación. Eso es. El texto insiste mucho en eso. Dice que el propio aire te da sueño, te vuelve imaginativo. Los habitantes, descendientes de holandeses, ya eran propensos a creer en fantasmas, en visiones, en oír cosas raras. Y cualquiera que llegaba y se quedaba un tiempo, acababa igual. Se contagiaba, sí. El valle es casi un personaje más, uno que moldea a la gente que vive allí. Les hace, digamos, más crédulos. Y en ese ambiente tan particular, claro, tenía que haber una leyenda estrella. Hombre, claro, el jinete sin cabeza. El espíritu dominante, la figura que aterroriza a todos. El Jesse galopante del valle. Me encanta el nombre. Es buenísimo. Y la historia más común es esa, ¿no? Un soldado de Hesse, mercenario en la Guerra de Independencia, Que perdió la cabeza por un cañonazo. literalmente. Literalmente. Y ahora su fantasma la busca cada noche, sobre todo cerca de la iglesia, donde dicen que está enterrado su cuerpo. Tiene que volver al cementerio antes de que amanezca. Es curioso que sea un soldado de Hesse, un extranjero, ¿no? Le da un toque más siniestro, quizá. Sí, le añade una capa de trauma histórico reciente, la guerra, y también ese miedo a lo que viene de fuera. No es un fantasma cualquiera de la zona, es alguien de fuera que murió allí violentamente. Y en medio de todo este percal de historia, superstición y miedo, llega Ichabod Crane. Nuestro protagonista, el maestro de escuela que viene de Connecticut. Y el nombre Crane, grulla, ya te dice mucho. Totalmente. La descripción física es brutal. No se corta un pelo, Irving. Que va altísimo, delgaducho, escuchimizado casi, hombros estrechos, manos y pies enormes, cabeza pequeña y aplastada. Y ojos verdes vidriosos y una nariz larguísima. Lo compara con una veleta, con un espantapájaros. Jaja, sí. Es una caricatura total, pero no es solo para hacer reír, ¿eh? Es una forma de satirizar a ese tipo de intelectual un poco pretencioso, el forastero que llega a una comunidad rural. Su torpeza física va un poco de la mano con su torpeza social y su ambición. Llega a la escuela del pueblo, que es súper humilde, una cabaña de troncos, ventanas con papel. Muy básica, sí. Y como maestro, tiene su método. La letra con sangre entra, pero con matices. Ah, Sí, dice que era más duro con los fuertes y los cabezotas y más suave con los débiles. Y fuera de la escuela, pues, un tipo sociable.
Se hacía colega de los alumnos mayores, acompañaba a los pequeños a casa, sobre todo si tenían hermanas guapas o madres que cocinaran bien. Ahí ya apunta maneras. Ya se ve por dónde va, sí. Calculador. El sueldo era mínimo, y el hombre comía como una lima. Lo comparan con una anaconda por su capacidad de comer. ¡Qué exageración! Pero sugiere algo más que hambre física, ¿no? Claramente, es un apetito por todo. Comida, posición social, riqueza. Para ir tirando, vivía una semana en casa de cada alumno. Iba con sus cosas en un pañuelo. Un cuadro. Sí. Y se hacía el útil en las granjas, ayudaba con tareas pequeñas. Y sobre todo, era muy pelota con las madres y los niños. Adulador. Y además, el maestro de canto. Eso le daba cierto caché, ¿no? Sí, sí. Dirigía el coro los domingos. Le consideraban un hombre culto, casi como el párroco. Y eso, entre las chicas jóvenes del pueblo, pues le hacía popular. Pero debajo de esa fachada de cultureta útil había una mezcla curiosa. Ahí está la clave del personaje, yo creo. El texto lo dice, pequeña astucia y simple credulidad. O sea, listo para algunas cosas, pero increíblemente ingenuo para otras. Sobre todo con lo sobrenatural. Exacto. Le pirraban las historias de miedo, se tragaba todo lo de Cotton Mather sobre brujería. Y claro, en Sleepy Hollow, con ese ambiente, pues su credulidad se disparó. Le encantaba pasar las tardes escuchando a las viejas holandesas contar historias de fantasmas junto al fuego. Sí, disfrutaba como un enano escuchando leyendas de duendes, del jinete, y él también contribuía con historias de Connecticut, de presagios, de cometas. Pero claro, luego tocaba volver a casa. Solo. De noche. Ay, amigo. Ahí se acababa la diversión. Toda esa imaginación calentada por los cuentos se volvía contra él. Cada ruido le parecía un fantasma. Uf, ¿sí? El canto de un pájaro, una rana, un bicho. Todo le sonaba a brujas o espíritus. Su único remedio era ponerse a cantar salmos a pleno pulmón. Pobre hombre al final. Disfrutaba del miedo en compañía, pero lo pagaba con creces en soledad. Es una dinámica interesante, sí. ¿Cómo funciona el miedo y la sugestión? Y en esas estaba cuando su vida se complica. O él la complica. Entra en escena Katrina Van Tassel. Una de sus alumnas de canto, 18 años, rolliza como una perdiz, dice el texto, guapa, coqueta. Y lo más importante, rica. Muy rica. Heredera de una fortuna, con vastas expectativas. Crucial, sí. Y se vestía de forma que se notara, mezclando modas para resaltar sus encantos. Y su oro. Y Cabot, que tenía el corazón suave y necio hacia el sexo, se fija en ella. Pero lo que de verdad le dispara la ambición es cuando visita la granja del padre, ¿verdad? La granja Van Tassel. Uf, sí. Ahí es donde Ichabod pierde los papeles. La descripción de la granja es la imagen de la abundancia total. Pero lo bueno es cómo la mira Ichabod. No la ve con ojos de poeta, precisamente. Que va. Es una mirada de avaricia pura. Su imaginación, dice Irving, es devoradora. Ve los animales, los campos llenos, y al instante se imagina todo eso convertido en comida, en la mesa. Lechones asados, pasteles de pichón, gansos nadando en su propia grasa. Lo ve todo ya cocinado. Y no solo cocinado, sino convertido en dinero contante y sonante. Su corazón, dice, anhela a la doncella que iba a heredar estos dominios. O sea que el interés romántico... Está totalmente ligado a la pasta. Se imagina vendiéndolo todo, comprando tierras en Kentucky o Tennessee, yéndose para allá con Katrina y un montón de niños. Es transparente. Y el interior de la casa igual, ¿no? Peltre brillante, plata, porcelana, todo lujo. Exacto. A partir de ese momento su objetivo número 1 es conquistar a Katrina. Cueste lo que cueste. Pero claro, la cosa no iba a ser tan fácil. Había competencia, y menuda competencia. Aparece el gran rival, Abraham Van Brandt, alias Brom Bones, Brom Huesos. El antagonista perfecto para Ichabod. Totalmente. Fuerte, cachas, pelo rizado, un aire entre divertido y chulo. El apodo Huesos le viene de su fuerza, claro. Era el héroe local. El mejor a caballo, el que ganaba en las peleas de gallos, el árbitro en las disputas, siempre listo para una pelea o una broma. Eso es. Lideraba una pandilla de gamberros que recorrían la comarca montando jaleo. Pero se dice que tenía más de pícaro que de malo de verdad. Era la encarnación del poder local,
de la masculinidad rústica. Todo lo contrario a Ícabod. Y este Brom Bones ya estaba detrás de Katrina. Sí, llevaba tiempo rondándola con sus galanterías toscas, dice el texto. Y parece que a ella no le disgustaba del todo. Su presencia intimidaba a los demás pretendientes. Vamos, que si veías su caballo atado en la puerta de los Van Tassel un domingo por de la noche, mejor te dabas la vuelta. Exacto. Era una señal clara. Pero Ícabod no se achanta. O bueno, se achanta físicamente, pero no renuncia. Como sabe que en una pelea no tiene nada que hacer, Pues adopta otra táctica, más sibilina. Usa su posición de maestro de canto para meterse en la casa, para acercarse a Katrina. aprovecha las clases, los paseos al atardecer. Una estrategia tranquila y suavemente insinuante. Mientras tanto, los padres de Katrina, a lo suyo. El padre, Baltus, pasaba bastante. Dejaba hacer a su hija. Y la madre, ocupada con la casa y las gallinas, en plan, las chicas ya se saben cuidar solas. Y claro, Brom Bones empieza a mosquearse. Hombre, normal. Surge una enemistad clara. Brom preferiría arreglarlo a la antigua usanza, a puñetazos. Pero Ícabod es demasiado escurrido. Había oído a Brom decir que lo iba a doblar y a poner en un estante. ¡Qué gráfico! Así que como Ícabod no entra al trapo de la pelea, Brom recurre a las bromas pesadas. Sí, empieza a hacerle la vida imposible. Le llena de humo la escuela de canto tapando la chimenea. Entra por la noche y le desordena todo el aura. Y Ícabod pensando que eran brujas. Claro, con lo crédulo que era, también usa a los propios alumnos para tenderle emboscadas. Es una especie de acoso rural, ¿no? Para defender su territorio del intruso. Pero Íchabod aguanta. Es flexible pero duro, dice. Se dobla pero no se rompe. Exacto. Y la tensión va creciendo, hasta que llega la famosa fiesta en casa de los Van Tassel. El punto de inflexión. Una tarde de otoño llega un mensajero a la escuela. Invitación para Íchabod a un sarao de colchas. Una fiesta, vamos. Íchabod se viene arriba. Despacha a los niños pitando y se prepara a conciencia. Se pone sus mejores galas, que no serían gran cosa, imagino. Pues no, y pide prestado un caballo a un granjero, a Hans van Deper. Y le toca Gunpowder. Vaya nombre para un caballo. Pólvora. Sí, pero el pobre caballo era todo lo contrario. Viejo, flaco, peludo, tuerto de un ojo, aunque dicen que tuvo un pasado fogoso. Y la imagen de Íchabod montado en Gunpowder debía ser un poema. Cómica total. Los estribos cortos, los codos salidos, el látigo como si fuera un cetro, el sombrero ridículo, parecía una cigüeña a caballo. Llega la fiesta, y allí está todo el mundo. La flor y nata de Sleepy Hollow. Y Brom Bones, por supuesto. Claro. Montado en su caballo Daredevil, Diablo Temerario, otro nombrecito. Brom está de buen humor, haciendo el gallito. Pero en el baile, Íchabod se luce. Sí, parece que bailaba con mucha energía, moviendo todo el cuerpo. Y baila con Katrina, que le sonríe. Mientras Brom Bones se queda en un rincón, mirando. Dolorosamente golpeado por el amor y los celos, dice el texto. Se masca la tensión, pero después del baile, Íchabod comete un error quizá. Se une al grupo de los hombres mayores. Que están fumando y contando historias. Exacto. Historias de la guerra y, sobre todo, historias de fantasmas. El tema estrella vuelve a salir. El jinete sin cabeza. Que además dicen que se le ha visto últimamente por la zona. Sí. Y empiezan a contar anécdotas. La del viejo Brower, que tuvo que montar a la grupa del jinete hasta que éste se convirtió en esqueleto y lo tiró a un arroyo. Qué mal rollo. Y luego cuenta su historia Brom Bones. Dice que él se echó una carrera con el jinete, que casi le gana, pero que justo al llegar al puente de la iglesia, el espectro desapareció en un destello de fuego. Muy conveniente esa historia de Brom, ¿no? Justo en el puente. Sospechosamente conveniente, sí. Sobre todo sabiendo lo que pasa después. Y Cabot escucha todo esto, claro, con los ojos como platos. Absorto. Y él también participa contando sus historias de Cotton Mather, de Connecticut. Se mete de lleno en el ambiente de miedo y superstición. Esas historias no son solo para pasar el rato, están cargando la atmósfera. Y quizás Brom está sembrando ideas en la mente de Ícabod. Termina la fiesta, la gente se va, y Cabot se queda un rato más a solas con Katrina. Debe pensar que ya la tiene en el bote. Estaba convencido, sí, pero... Algo sale mal. ¿qué pasa? No lo cuenta, ¿verdad? No. Solo dice que Ícabod sale de la casa poco después con un aire bastante desolado y cabizbajo.
El narrador se pregunta, con ironía, si Katrina simplemente estuvo jugando con él. Vaya chasco para Ichabod. Sí, y tiene que emprender el camino de vuelta. Solo, a medianoche, la hora de brujería. Con el ánimo por los suelos y la cabeza llena de las historias de fantasmas que acaba de escuchar. Mal plan. Ya británico. Intenta silbar para darse ánimos, pero... el miedo aprieta. Sí. Y entonces cuando se acerca al puente clave, el de la historia de Brom, el que está cerca de la iglesia, Oye algo detrás. pasos de caballo. Intenta acelerar a Gunpowder, pero el otro jinete le sigue. Se le acerca. Y entonces lo ve. Sí. Una figura enorme, a caballo, montada en un caballo negro como la noche. Y no tiene cabeza. El jinete. El mismísimo. Ichabod entra en pánico total. Su única idea, recordando la historia de Brom, es llegar al puente. Se supone que allí el fantasma desaparecerá. ¡Vamos, Gunpowder! ¡Corre! Azuza al pobre caballo como puede. El jinete le pisa los talones. Consiguen llegar al puente, Gunpowder da un salto y lo cruzan. ¡Uf! Salvado. O eso pensaba él. Exacto. Mira hacia atrás esperando ver desaparecer al espectro, pero no. Ve al jinete levantarse en los estribos y lanzarle su propia cabeza. No me digas. Sí. Ichabod intenta esquivarla, pero es demasiado tarde. El proyectil le da en la cabeza con un tremendo estruendo. ¡Pum! Cae redondo al suelo, y Gunpowder y el jinete sin cabeza pasan como un torbellino y desaparecen en la oscuridad. Es una escena brutal, caótica, puro terror. Madre mía. ¿Y qué pasa después? Pues a la mañana siguiente empieza el misterio. Encuentran a Gunpowder pastando tranquilamente, pero sin la silla de montar. ¿Y de Ichabod? Ni rastro. Buscan por los alrededores. Encuentran la silla toda pisoteada en el barro cerca del puente. Y encuentran la pista clave. ¿El qué? Una calabaza destrozada, justo en el sitio donde supuestamente Ichabod recibió el impacto. Ahí está. La cabeza del jinete. O eso parece. La desaparición de Ichabod causa una conmoción en el valle, claro. Y empiezan las especulaciones. ¿Qué le ha pasado? ¿Y qué se dice? Pues varias cosas. Por un lado, Brom Bones, cuando se cuenta la historia de la calabaza, se parte de risa. Y poco tiempo después, se casa con Catrín. Blanco y en botella. Esa es la teoría racional, la que parece más lógica. Que todo fue una broma muy bien montada por Brom. Que se disfrazó de jinete sin cabeza, persiguió a Ichabod y le tiró una calabaza para darle el susto de su vida y quitárselo de en medio. Exacto. Esa es la explicación que sugiere la risa de Brom y el hallazgo de la calabaza. Pero Irving es muy hábil y no lo confirma del todo. Deja otras puertas abiertas. ¿Cómo cuáles? Pues circula también la versión de que el jinete sin cabeza era real y que de verdad se llevó a Ichabod. O incluso otra teoría, que Ichabod, simplemente muerto de miedo y humillado por el rechazo de Katrina y la persecución, decidió largarse del valle esa misma noche. ¿Que huyó a otro sitio o cambió de vida? Sí, dicen que se fue a otra parte del estado, estudió derecho, se hizo abogado y hasta llegó a ser juez del tribunal. Nos da todas las opciones. Pero la gente del pueblo, las viejas esposas, como las llama. ¿Qué versión prefieren? La sobrenatural, por supuesto. Para ellas, la leyenda es más fuerte que cualquier explicación, lógica. Siguen contando que el Jesse galopante se llevó a Ichabod Crane. Mantienen viva la leyenda. Claro. Y ahí está la genialidad de Irving, en jugar con esa ambigüedad hasta el final. El relato termina con una nota del supuesto recopilador, Knickerbocker. Alguien le pregunta si la historia que ha contado es verdad. Por Dios, señor. En cuanto a ese asunto, no me creo ni la mitad yo mismo. Qué bueno. Te deja igual, ¿no? Sin saber qué pensar. Exactamente. No cierra nada. Te obliga a ti como lector a decidir qué creer, o aceptar que quizás no hay una única verdad. El propio Knickerbocker es un narrador un poco peculiar, no del todo fiable. Su duda final es la guinda del pastel. Entonces, al final, lo importante no es tanto saber qué le pasó exactamente a Ichabod. Yo creo que no. Lo interesante es cómo la historia juega con esa duda. ¿Fue Brom? ¿Fue un fantasma? ¿Fue el propio miedo de Ichabod? Quizás fue una mezcla de todo. La broma de Brom funciona porque se apoya en una leyenda que ya existía y que todo el mundo creía o temía. Justo. Brom utiliza el folclore local para sus propios fines. Y la comunidad, al final, elige qué versión de la historia prefiere creer y contar. Y normalmente, la versión más emocionante, la sobrenatural, es la que perdura. Así que, pasara lo que pasara con Ichabod,
La leyenda del jinete sin cabeza sale ganando. Precisamente, el poder del relato, de la historia compartida, es casi el verdadero tema central. La leyenda sigue viva, sigue asustando y fascinando, mucho después de que Ichabod, Brom y Katrina desaparecieran. Nos deja pensando en eso, ¿no? En cómo funcionan las historias, cómo se crean, cómo dan forma a lo que creemos. Exacto. Y cómo en lugares así como Sleepy Hollow, lo racional y lo irracional pueden convivir de una forma tan natural, digamos. Es fascinante. Pues sí, una reflexión estupenda para terminar. Nos quedamos con esa pregunta flotando en la niebla del valle. ¿Qué historias elegimos creer nosotros? ¿Y por qué? Ahí queda eso. Algo para darle unas vueltas hasta que nos volvamos a encontrar por aquí. Genial. Hasta la próxima.